Hola amigos, saludos a cada uno de ustedes. Nos encontramos en la ciudad de Guatemala, específicamente en la ciudad capital. Muchas gracias a ustedes por conectarse. Estoy con un grande, un hermano. Nos conocemos desde hace tiempos, nada más y nada menos que con el atleta de alto rendimiento. Su nombre es Isaac Leiva Ávila, con el tema enseñanza y aprendizaje inclusivo para la población con discapacidad. Nada más y nada menos que con el IC Ávila. Licenciado, bienvenido. Gracias, Lick. Un placer saludarle a toda la población, a todos los viewers que nos están observando el día de hoy. Afortunadamente, pues vamos a abordar este tema importante para la sociedad, de cómo como profesionales en la área pedagógica y en esa línea profesional de la enseñanza y aprendizaje, que no necesariamente siempre tiene que ser maestro y alumno, sino que socialmente hay varias aristas en donde tenemos que tener el conocimiento de algunas herramientas muy puntuales para poder transmitir conocimiento a la población con discapacidad. Esta que está subdividida en diferentes grupos: el grupo sensorial, donde entran las personas con discapacidad visual y auditiva; la discapacidad física, el grupo donde entran personas con alguna amputación, usuarios de silla de ruedas, entre otros; parálisis cerebral; y los de intelectual como tal, aquellos de que problemas cognitivos, síndrome de Down, espectro autismo, entre otros, ¿no? Y aquí pues vamos a conversar brevemente, muy puntualmente, de algunas herramientas específicas que podemos utilizar para compartir ese conocimiento y hacer valer esa parte de la enseñanza y el aprendizaje para que sea eficiente y efectiva. Para que ustedes puedan entrar en el tema, para que se puedan ir acoplando, déjeme decirle que el licenciado Ávila es un atleta de alto rendimiento, pertenece a lo que es llamado el círculo de discapacidad, pero pues él ha hecho todo lo posible para poder llevar, él ha hecho todo lo posible pues para poder sobresalir en diferentes campos, tanto en el académico, en el deporte, en lo laboral y demás. El IC nos estará contando. Escucharán un poquito de ruido porque nos encontramos en el parquecito de acá para poder llevar esta buenísima información para ustedes, licenciado. Puede ampliar un poquito más sobre sus inicios y luego pues entramos en el tema directamente, licenciado. Perfecto. Bueno, para que no me conocen, mi nombre completo es Isaac Leiva Ávila. Nací bajo la cosmovisión garífuna, nací en Puerto Barrio Sizabal hace mucho tiempo, hace 43 años. Me desarrollé primeramente como cualquier niño joven, con muchas aspiraciones, muchos anhelos. Estudié mi preparación preprimaria en la escuela mixta número 2. Posteriormente estudié en la escuela particular mixta 20 de octubre para completar mi proceso académico de nivel primario. Mi nivel medio, mi nivel básico, lo estudié en el Instituto Particular 20 de octubre también. Posteriormente emigré al Instituto Experimental Dr. Luis Pasteur para graduarme como bachiller industrial. Posteriormente, a años siguientes, después de estar ejerciendo mi profesión como mecánico industrial, tuve un detalle después de un trabajo bajo la soldadura en donde tuve irritación ocular y pues lamentablemente unas gotas para refrescar el rojo del ojo me dejó totalmente ciego en un proceso más o menos de un año y medio. Paralelamente a eso empecé a practicar deporte desde los 8 años, el fútbol. Fui parte de la Academia de Fútbol de Guaquía Coca-Cola, dirigida por el profesor Rufino de Rodríguez, auspiciado por Tali Rentautos. Éramos la cantera oficial del equipo Jucatali en aquel entonces. Tuve la oportunidad de jugar en especial de 8, 10, 12 años. Fui campeón de especiales de los 12 años, 13 y 14 años. Finales con Comunicaciones, con Aurora y con Municipal respectivamente. Entonces soy de los pocos que puedo decir de que tuvimos a bien levantar la mano en una final ante esos equipos grandes del país en aquel entonces. Empezó mi carrera deportiva en las pesas a partir del 1994. Ahí mismo fue donde se dio el proceso del cambio visual. Tuve la oportunidad de compartir y participar en el Campeonato Mundial de Tailandia y posteriormente La Habana, Cuba me abrió las puertas para poder desde allí hacer mi proceso de rehabilitación como persona con discapacidad visual
Y ya a los años fui medallista centroamericano ya ciego, medallista centroamericano en el Caribe ya ciego, esto en el deporte de halterofilia. Fui cuarto lugar en los Panamericanos 2003. Posteriormente una pausa en mi vida, aceptando el tema de la discapacidad y demás, aprendiendo temas de inserción social inclusiva, de lo que le vamos a hablar posteriormente. Y pues hoy por hoy 2 oportunidades en Juegos Paralímpicos, Londres 2012, Tokio 2020, 2 oportunidades en Juegos Panamericanos, Toronto 2015 y Lima 2019, 2 campeonatos mundiales, Lyon, Francia en el 2013 y Londres en el 2017. Y pues bueno, aquí estamos para poder compartir un poco de mi área profesional, para que me puedan conocer un poco y esto nos pueda servir a ustedes y a mí de enriquecimiento y sobre todo de poder compartir y sobre todo retroalimentar estos conocimientos del licenciado. Para todos aquellos que se acaban de acoplar para la transmisión de Mauri Provision Garifuna TV, nos encontramos con el licenciado Isaac Leiva Ávila, abordando el tema enseñanza y aprendizaje inclusivo para la población con discapacidad. Licenciado, usted bien lo decía, primero tener la capacidad visual y luego perderla por X o Y razón. No es fácil poder rehabilitarse psicológicamente y aceptar tal situación. ¿Qué le diría a las personas que están pasando hoy por un proceso así antes de abordar el tema académico y laboral? Claro que sí, pues es bien sencillo. Bueno, yo lo puedo venir y traducir en 3 palabras. Se llama convicción, compromiso y carácter. Esos son los 3 elementos que les puedo compartir para poder entender y empezar a resolver la limitante cualquiera que ésta sea, visual, física, porque de una u otra manera somos parte de la sociedad. Es cierto que hay que hacer diferentes cambios, algunos ajustes y demás, pero el tener totalmente convencerse, estar totalmente convencido que uno es una persona que únicamente le hace falta algo nada más para decir que sos un modelo aparentemente completo, es lo primero que uno tiene que establecer. Estar totalmente convencido, aceptarse tal cual como uno es. El compromiso particular de poderse ver bien en un determinado momento, más allá de la limitación física, porque uno puede proyectar, uno puede ser ejemplo a la sociedad, a la niñez, a la juventud, con lo que uno tiene y puede proponer, pero eso uno se tiene que convencer y tiene que comprometerse consigo mismo primero para que después eso pueda dar frutos en la sociedad. Y el carácter, ¿por qué? Porque la sociedad siempre tiene obstáculos para poder incluir a la población con discapacidad, cualquiera que ésta sea, y sobre todo proyectarse de una manera positiva, servir de ejemplo, poder ser un granito de arena, ser un elemento de construcción. Hoy por hoy, que estamos a las puertas de un circo político nuevamente, de poder generar la construcción de una política pública inclusiva, en donde también la población con discapacidad pueda ser un elemento importante de participación, de ejecución y de operación, y que juntos podamos gobernar y hacer realmente una política inclusiva para el beneplácito del país, como dice nuestra Constitución de la República en el artículo número 1, desarrollar el bien común, y en el artículo número 2, el desarrollo del potencial humano. Y esas son las cosas que, haciendo política, de una u otra manera se pueden. Los saludos de parte de Ángel Arzú, que desde el inicio de la transmisión pues se conectó. Saludos, primo, bendiciones. Los saludos para usted, Lick, que de parte de Ángel Arzú. También de Elías García, que dice saludos cordiales. Muchísimas gracias a la audiencia que está prendida a estas horas. Nos encontramos platicando, para mí, una persona ejemplar, el licenciado Isaac Leiva Ávila. Nos conocemos desde pequeño, pero él no me está contando la historia a mí, sino que he vivido la historia, sino que es para que ustedes en casa, para aquellos que lo conocen, pero algunas partes o facetas de su vida se la han perdido, pues pueden saber más a través de esta plataforma. No será 1 ni 2 programas que estaremos pasando, luego lo estaremos corriendo para YouTube hoy mismo para que las personas puedan seguir enterándose de esto. Licenciado, lo que afrontamos aquí en Guatemala, la discriminación para nosotros, pero para las personas con discapacidad, X o Y discapacidad, hay un problema serio de la discriminación laboral dentro del trabajo. Me interesa mucho la laboral, después estaremos hablando en el campo del deporte. Licenciado, ¿cómo le ha ido o cómo ha percibido ese tipo de problemas dentro
del campo laboral cuando se es una persona con discapacidad. Bueno, gracias Lick por el espacio, a la audiencia, por estar pendiente de este programa. Pues la verdad, Lick, nosotros como población con discapacidad tenemos un reto muy grande en el espacio laboral. Primero, porque queremos generar parte de espacios inclusivos, porque no existen. Y dos, tenemos la oportunidad de poder competir con personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, pero a veces la competencia no es tan leal, porque siempre están observando lo que te hace falta y nunca experimentan la capacidad, el potencial que tenés como profesional. Porque se dice de que por todo el andamiaje que uno adquiere al momento de adquirir la discapacidad, la depresión, el duelo, el bajo autoestima y diversos componentes que como persona al momento de adquirirla pues presentamos y experimentamos, pues piensan de que al momento de tener un espacio laboral eso se va a reflejar. Y yo les sé decir, y esto es algo que he trascendido durante los últimos 5 años, de que siempre lo primero que uno tiene que hacer es valorarse. La capacidad que uno tiene para poder desarrollar una tarea, un oficio, una profesión, es al igual que una persona que no tiene una discapacidad. Afortunadamente, te digo yo así, gracias a Dios yo soy una persona de color y la discriminación para con nosotros puede ser doble, porque únicamente no te etiquetan por estar con un bastón y dirigirte de un lado a otro con un bastón para poderte orientar, sino que al mismo tiempo tu color de piel, la forma en que tú te expresas, porque nuestro idioma es único y así como es único, no lo podemos esconder al momento de uno de expresar algo hacia alguien. Entonces el ser garífuna y el ser persona con discapacidad es un doble reto, pero también es una doble oportunidad, primero para mostrarle a la población socialmente que todos formamos parte de un solo engranaje, que somos un componente pluriétnico y multilingüe, el cual permite a esta sociedad guatemalteca tener la riqueza cultural y por ende exponer a la sociedad extranjera todos esos elementos importantes que lo hacen rico, la multiplicidad de lenguas, ya el multicolor en las que os trajes, tanto en el norte como en el sur, como en el occidente. Y sobre todo esto que estamos compartiendo es para que al momento uno de poder enseñar, uno tiene que vivificar la enseñanza, qué uno es en medio de la sociedad, qué es lo que uno tiene que proyectar y ese conocimiento, cómo, qué convicción uno lo va a compartir. Por eso es que hoy en día estamos platicando de esto y hacer un poco de reflexión a decirte que nos den la oportunidad de explotar nuestras capacidades y se darán cuenta que dentro de la población con discapacidad no solamente hay profesionales exitosos, capaces, con un potencial humano increíble, sino que también personas que por la misma discapacidad no han tenido la oportunidad de poder estudiar, pero tienen una capacidad increíble de poderse adaptar a diferentes condiciones, realizar tareas específicas y sobre todo proponer ideas frescas que en el país tanta falta nos hace, Emilio. Bueno, lo han escuchado, audiencia de Mauri Production y Garífuna TV. Los saludos cordiales para Ángel Arzú, que también hizo llegar sus saludos diciendo, bueno, saludos primo, bendiciones. Elías García, los saludos cordiales. Marlene Flores, saludos a ambos, bendiciones. Giovanni Sánchez, gracias a todos en general. No podemos leer toda la lista debido al tiempo. Lick, nos vamos con la siguiente pregunta, la discriminación, pero en esta vez sería en las diversas disciplinas deportivas. Bien, ese es un tema bastante que hoy por hoy pues está bien reflejado, en donde encontramos la discriminación por raza, por el tema de tener un color diferente de piel o hablar de una manera diferente, y los encontramos sobre todo en el deporte que todo el mundo conocemos y experimentamos y nos emocionamos, que es el fútbol, ¿no? Yo no voy a mencionar los nombres, pero voy a mencionar de 3 atletas futbolistas nacidos en Livingston, desarrollados allá, que pues tuvieron la oportunidad de poder ser firmados en equipos grandes de la ciudad capital y pues lamentablemente vieron el talento, salieron de un espacio diferente para venir a un equipo grande, también poner un granito de arena, pero ese granito de arena futbolístico para ellos poder seguir creciendo no se ha podido dar. Siempre limitan a la oportunidad de donde pueden seguir jugando, desarrollando, les dan un contrato un poco más jugoso, pero realmente no les dan la oportunidad de ver esa vitrina, que es vestir la camisola de titular en cualquiera de estos equipos grandes del país, ¿no? Igualmente, si de eso hablamos, vamos a hablar de manera transversal en el atletismo,
en el voleibol, en el baloncesto, donde talentos como Glenn Martínez, que le decían el Spud West de Guatemala, imagínense, para que en su momento hablaban de Glenn Martínez como el Spud West de Guatemala, con en aquel entonces el Spud West, jugador de la NBA de los Halcones de Atlanta, ganó el certamen de las clavadas. En ese momento se miraba a Glenn Martínez esa proyección que tenía, una persona livingsteña, nacida en ese terruño, bajo la cosmovisión, y por el mismo hecho de ser como él era, no se le dio la oportunidad de poder crecer. Una beca universitaria se le fue denegada. Y un ejemplo como esos, pues, trascendemos por ahí y podemos hablar de más atletas recientemente en atletismo, de atletas que tuvieron que emigrar a Estados Unidos por ya no darle la oportunidad de poder desarrollarse con el talento, muchos récords de atletas, de atletas sin discapacidad. Y voy a mencionar 3 nombres en específico. Herbert Blanco, por ejemplo, 400 con vallas. Dorothy Celestina Blanco, impulso de bala y lanzamiento de disco. Hans Villagrán, récord en 400 metros planos. Por ahí Edgar Martínez, el finado, en salto de longitud. Y me puedo mencionar muchos, pero muchos más. Y hoy por hoy a Salomón Rowe, que recientemente se le rompió el récord 45 años después. Esto significa que toda esta población que me ha mencionado, quienes ha sido difícil poderse incluir, consolidar su profesión, su profesionalismo dentro de la sociedad, pues es algo que vivimos el día a día. Pero el deporte ha sido una herramienta social que nos ha permitido poder ellos ser nosotros los sucesores de ellos. Y nosotros, hoy por hoy, que somos el presente y estamos por dar ese paso al lado, también dejar un legado a los que vienen atrás. Atletas juveniles, el profe de Livingston trabajando una camada de jugadores y de atletas ya con edades diversas. Carlos Blanco, correcto. Mario está dando un buen trabajo allá en Livingston con los atletas. Entonces, a ellos es que nos debemos ahorita poder tener ese ejemplo y dejar esta estafeta, dejarlos a que también tengan la oportunidad, así como la tuvo Isaac Leiva, de forjarse camino al andar en medio de la situación, tanto la discriminación visual por tener una discapacidad o por tener un color diferente, pero el empuje, vuelvo y digo, la convicción, el compromiso y el carácter es lo que básicamente nos sirve para poder sortear cada uno de estos obstáculos. Licenciado, hemos tenido una buena plática hoy. En su momento tendremos la segunda oportunidad porque se nos viene la lluvia, pero vamos a un punto más antes de irnos fuera. ¿Cómo ha afrontado todo en el sistema académico? ¿Cómo logró graduarse el licenciado Isaac Leiva Ávila? Bueno, ese fue un reto bastante grande. Desde el momento que empecé a trasegar las aulas de la Universidad San Carlos de Guatemala, el reto fue grande. Desde el principio me decían, mira, ¿y qué pretendes hacer aquí? Les digo, voy a hacer lo que ustedes me puedan enseñar, pero no para ser como ustedes, sino que para venir y superarlos a ustedes. Tratar de desarrollar una enseñanza y un proceso de enseñanza cada vez más inclusivo, en donde todos, nadie se pueda quedar atrás. Muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros. Lastimosamente se nos corta por la lluvia. Para toda la audiencia de Mauri Production de Garífuna TV, nos encontramos en la ciudad capital. Hemos platicado con el Lic Ávila, quien es atleta de alto rendimiento en el campo de la discapacidad. Muchísimas gracias. Será hasta en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Nos vamos fuera.